y amén. Toca al que está a su lado y dígale: alegra al Espíritu Santo. La manera de alegrar al Espíritu Santo es pensando bonito. Diga conmigo: pensando bonito. Usted tiene que pensar bonito a su hermano. ¿Me dice amén? Tiene que pensar bonito a su hermano, ¿verdad? Es gruñón, pero piénselo bonito, ¿verdad? A veces lo mira mal, pero no es porque lo está mirando mal a usted, es porque comió escorpión en la mañana. Piénselo bonito. ¿Dice amén? No, oiga, no sea usted un instrumento de impedimento a la presencia del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Dios es real y la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer algunos versículos de este pasaje. El título en alguna de sus Biblias es Jesús camina sobre la mar o sobre el mar, cuando en realidad estaba caminando sobre el lago de Genesaret, ¿verdad? Y es un lago creo de aguas dulces en Palestina. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él, Pedro, el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Preste atención, voy a leer un versículo más del Evangelio de Marcos. Es la lectura paralela, usted no tiene que ir allá. Es el Marcos 6:51. Dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La vasta mayoría de nosotros, al leer un pasaje como este, ponemos énfasis en el milagro. Ponemos énfasis en el hecho de que la persona de Jesús, siendo un hombre, caminara sobre las aguas. Ponemos énfasis en el hecho de lo sobrenatural, de lo que nosotros llamaríamos una alteración del orden natural, porque no se está cumpliendo la ley de la gravedad. ¿Verdad que sí? Que si usted se intenta caminar sobre las aguas, se va a hundir, ¿verdad? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad. Sin embargo, yo creo que el énfasis está puesto aquí, no tanto en el milagro, sino en la persona de quien hace el milagro, que es la persona de Jesucristo. Marcos dice, y me llama la atención,
que él dice que aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire el énfasis aquí, yo quiero que usted vea 3 cosas, y con esas 3 cosas vamos a salir de este lugar con nuestra fe levantada. ¿Cuántos quieren que su fe salga de aquí, verdad, más fuerte de lo que la tenían? 3 cosas. Yo quiero que usted vea una imagen de la vida personal, una imagen de la familia en el pasaje y una imagen además de la iglesia del Señor. Porque aquí hay una imagen, cuando dice enseguida los hizo entrar en la barca, era porque había terminado de multiplicar los panes y los peces. 5 panes, 2 pececillos, alimentó una multitud de más de 5,000. Y dicen los pasajes, sin contar las mujeres y los niños. O sea que si multiplicamos las familias, ¿verdad? Un poquito, en esos días no había televisión. Entonces yo me imagino que tendrían 8 o 9 muchachos cada familia. ¿Verdad que sí? Como en los viejos tiempos, lo de nosotros. Yo no sé usted, nosotros somos como 14 en mi familia. Somos 9, pero por ahí siempre se agregan, ¿verdad? Unos cuantos más. Somos como 14. Y algunos me dicen, ay, yo soy el 7º de 23. Yo digo, ¿con cuánto? ¿Con 4 mujeres? No, con mi mamá solamente. Entonces, imagínense, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de una multitud de más de 15,000 personas, 5 panes y 2 pececillos. Cada milagro que Jesús hacía tenía el objetivo de darle una revelación nueva de su persona a los discípulos. Cada milagro en el que Jesús introducía a los discípulos era para prepararles para la misión que les iba a encomendar en las manos. Era para prepararles para enfrentar el mundo turbulento que ellos tendrían que enfrentar. Emperadores que se levantarían contra ellos, religiosos que se opondrían a la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Quitarían el énfasis en la gracia, lo pondrían en las obras. ¿Cómo yo obtendré la salvación? No en cómo Jesucristo vino a dar la salvación por gracia. Y eso es algo que choca con el orgullo, con el corazón del ser humano. De manera que cada milagro tenía el objetivo de revelar la persona de Cristo a los discípulos. Jesús quería que ellos comprendieran quién era Él, cuál era la real misión. Pero nosotros leemos aquí que a pesar de que habían terminado de ver el milagro de multiplicación, los hizo a ellos mismos hacer el milagro. Lo único que Jesús hizo fue levantar el pan, el pescado, bendecirlo y lo dio a los discípulos, y los discípulos se lo repartieron a las multitudes. Y dice el pasaje, sobraron 12 cestas llenas de pedazos de pan. O sea, y alimentaron a más de 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos pececillos. Pero ellos dijeron, wow, qué rico que estuvo el almuerzo hoy. Estaba muy suculento, extraordinario. No tuvimos que enviarlo a los lugares poblados porque estaban en un desierto. Y entonces se fueron y, ¿verdad?, disfrutaron el milagro y salieron y no lo comprendieron. Nos pasa así a veces a muchos de nosotros. Recibimos un milagro tras otro de parte del Señor y no comprendemos lo que significa la gracia de Dios para nosotros. Ni siquiera a veces llegamos a procesar en nuestra mente lo que Dios está haciendo. Dios quiere que nosotros tengamos una comprensión de la persona de Jesucristo, lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. Hay algo por lo que los ministros oramos por nuestras congregaciones, es que Cristo sea formado en la vida de los cristianos. Miren, se acabarían tantos problemas si cada uno de nosotros procurara que Cristo se formara en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti. Tantos problemas se acabarían si nosotros nos preocupáramos de decir, Señor,
Cuando yo digo que Cristo se forme, es que usted diga, Señor, quiero parecerme un poquito más a ti cada día. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuán difícil, eh? Yo en esta semana hablaba con un grupo, tenemos un grupo, un par de grupos de hombres que nos comunicamos por Zoom, nos ministramos y se discutía el tema racial de lo que se está viviendo aquí en este momento en Estados Unidos. Uno de los coaches de uno de los equipos importantes del país tuvo que renunciar porque hizo comentarios hace años de tipos racistas y entonces le pidieron que renunciara. Y bueno, uno de los hombres dijo, mira, he llegado al punto donde yo ya estoy empezando a odiar cierto tipo de personas. Yo le dije, ese no es el antídoto es el amor de Jesucristo en el corazón de los creyentes. Porque si hacemos igual que el mundo, ¿de qué sirve? No podemos cambiar el mundo, pero si estamos empapados en el amor de Cristo, podremos cambiar el mundo. Y otro dijo, bueno, todos decimos cosas a veces en privado que no pensábamos decirlas, pero las dijimos. Y yo recuerdo, y entonces yo dije, bueno, aquí voy yo. Y entonces dije, yo recuerdo, terminamos un estudio bíblico un miércoles en la noche, yo voy contento de mi estudio bíblico, me sentí muy satisfecho de la palabra que pasé, y en la voz de atrás del asiento oí una pequeña voz que dice, papi, eso que tú dijiste was so racist. Y yo, ¡plup! ¿Cómo fue? Eso que tú dijiste fue muy racista. Era la voz de Daniel que siempre me está hablando. Y yo dije, ¿qué yo dije? Y él me explicó lo que yo dije. Y uno de los hombres en el grupo me dijo, ¿y fue racista? Yo le dije, desde mi punto de vista no. Pero desde el punto de vista de Daniel, sí. Ahora hay una diferencia. Y yo me arrepentí, le pedí perdón, yo no quise decirlo de manera racista, pero lo dije de manera racista como él lo dijo, por lo que él me dijo. Entonces, yo le pedí perdón, hay una diferencia, el árbol se conoce por los frutos. ¿Y sabe lo que pasa? Que si usted va arrastrando una estela de errores, de pecados, de cosas malas, de iniquidades, de metidas de pata, la gente llega a un punto donde no te perdona. Y es lo que el argumento que tienen contra ese coach, que no solamente hizo el comentario, sino que traía una estela detrás arrastrando. El antídoto para tantos problemas es a los cristianos conocer la persona del Cristo que nosotros servimos, del ungido de Dios al que nosotros servimos. Jesús no era solo un profeta, no era solamente un hombre con una filosofía buena, no era solamente alguien con poderes mágicos o poderes telepáticos o poderes milagrosos. Era la segunda persona de la Trinidad de Dios que se hizo hombre, tomó la forma de un hombre y no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice la Escritura, muerte de un criminal, muerte de cruz. De manera que lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos el énfasis en la persona de Cristo en este milagro. Cuando usted sabe que Jesucristo, cuando usted le confiesa, le recibe, viene y por su espíritu, diga conmigo, por su espíritu. Solo tres, pero yo quiero que lo digan todos, por su espíritu. Por su espíritu viene y hace morada en tu vida. Entonces tú entiendes que tú no estás solo. Tú entiendes que tú no peleas la batalla contra el mundo turbulento solo. Tú entiendes que tu vida no camina a la aventura o a la suerte o a un juego del destino. Él ha tomado la rienda, el control de tu vida, y no habrá evento que altere ese curso que Él ha determinado que siga tu vida. El texto dice, el Señor le dijo a los discípulos, pasen al otro lado, que lleguen a un destino. Aquí está la imagen de la vida del individuo, de la persona
que le ha cedido el control de la dirección de su vida a Jesús y le ha dicho: a partir de ahora yo no me gobierno, tú vas a ser el Señor y el dueño de mi vida. Y cuando tú declaras eso, la Biblia dice que le das un derecho legal a Jesucristo, y Jesucristo en la persona de su Espíritu, no lo puedes ver, pero su Espíritu Santo viene sobre ti, recibes el sello del Espíritu y entonces Dios empieza a guiarte en la vida para las decisiones que vas a tomar. Empieza a dirigir tu vida para un propósito específico, porque Dios tiene un propósito específico sobre tu vida que lo va a concretar por encima de la tormenta, de los vientos, del diablo y lo que sea que se levante. Gloria al Señor. A lo largo del camino, aquí hay una imagen de la familia. ¿Por qué una imagen de la familia? Los discípulos se adentran en obediencia a lo que el Señor le dice. En otras palabras, permanezcan juntos, no se vuelvan a Cesarea, no se vayan a ningún otro lado, pasen al otro lado. Iban a ir a tierra de Genezaret. Los estaba preparando para una nueva temporada de milagros en su vida y necesitaba fortalecer la fe de ellos. Le dice: pasen al otro lado, pero permanezcan juntos. Dígale al que está a su lado: hay que permanecer juntos. Permanezcan juntos. ¿Usted cree que es fácil el tema este que le dicen matrimonio? No es fácil, hasta suegra hay que tener. ¿Cuánto aman su suegra? Bueno, aquí hay que hacer un culto de liberación. Si las cámaras enfocan, ¿no hay cambio de cámara? Voy a preguntar otra vez: ¿cuánto aman su suegra? Cambien la cámara y enfóquenlo. Ay, no, esto está mal. Hoy es el Día de las Madres en Argentina. Mi suegra, ¿verdad?, está celebrando. Le deseamos lo mejor en Argentina, por supuesto. No está en otro lado, no se rían. Es en Argentina. Entonces, el tema este del matrimonio no es fácil, ¿verdad? Pero si cada vez que usted tiene problema en el matrimonio, usted agarra y se tira por la borda, o se lo come un pez, o se lo come un tiburón, o le pasa igual que a Jonás, se lo traga y en el vientre de la ballena, cuando cree que está en el infierno, entonces tiene que clamar y cae de vuelta con la misma mujer. No es fácil la cosa. Pero Jesús dijo: permanezcan juntos, pasen al otro lado, vayan al otro lado. Me gusta pensar que la tormenta la levantó Satanás, no Dios. Me gusta pensar que el autor de la tormenta, de los vientos, de las dificultades es la mano permisiva, porque existe la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que ocurran cosas y esas son las cosas que Él dice que redundan todas en nuestro bien, aun cuando nosotros no la entendemos. Entonces me gusta pensar que Dios permitió que la tormenta se desatara. Una imagen, y miren, no graficaba la imagen de Jesús hasta que Dios empezó a poner atención de vuelta sobre este pasaje. Y entonces vi la imagen de Jesús, dice: y los discípulos estaban en medio del mar, azotados por las olas, mientras Jesús se había quedado en el monte orando para recibir la fortaleza que necesitaba en la persona de un hombre, ¿verdad?, para poder cumplir su ministerio y terminar la carrera. Y dice: ya se encontraban en medio del mar, azotados por las olas. El Señor los ve que están remando con gran fatiga. Y mientras están remando con gran fatiga, yo no había graficado la imagen de Jesús. El pasaje que leímos dice: Jesús venía a ellos caminando sobre el mar. Pero el pasaje en el otro evangelio, en Marcos, dice: y Jesús quería adelantárseles. ¿Cómo se le quería adelantar? Caminando así, nosotros decimos con esa pachorra, vio, de gente que pide permiso a un pie para mover el otro. Tú le dices: pásame un vaso de agua ahí. No. Dice: quería adelantárseles. Entonces, ¿qué es lo que yo me hago la idea?
me hago la idea de un Jesucristo atlético. No vio sepulcral como lo presentan en las películas. Mi Padre les ama. Mi Padre tiene un plan con ustedes. No, yo me imagino a un Jesucristo atlético, que se movía rápido. ¿Verdad que sí? Ese es el Jesucristo que no. Porque imagínense, ahora bien, Él no llega cuando usted quiere, Él llega siempre a tiempo. Dice amén. Él a veces te deja que tú, verdad, te desesperes. Dice, remaban con gran fatiga. Note el elemento del milagro aquí, mi amado. No hay familia que pueda ver el plan de Dios de cruzar al otro lado sin dejar y ceder el control de la familia a Jesucristo. No importa lo que usted le meta a la familia, le meta filosofía, le meta 500 videos de YouTube. Usted tiene que comprender la persona del Cristo al que usted sirve y adora. Usted tiene que comprender que el destino de la vida de los hijos de Dios depende de ceder el control de la vida a Jesucristo. En eso consiste el cristianismo, caminar con el Señor. Dice, remaban con gran fatiga y los vientos les eran contrarios. Por eso, si los vientos les eran contrarios, hay una imagen de lo que vamos a enfrentar en el mundo. Entonces, que hay que, ¿verdad?, permanecer en la barca, permanecer juntos. Y aquí hay una imagen de la iglesia. El Señor se queda en el monte, y esto es el aspecto teológico de este pasaje, o el aspecto doctrinal de este pasaje, que Jesús se queda en el monte intercediendo por la iglesia que tiene una misión que cumplir. Él los está llevando al otro lado para experimentar una época de milagro. El pasaje dice que del otro lado, el Señor, cuando llega a tierra de Genezaret, le traen todos los enfermos y los ponen en las orillas de las calles. Y ¿sabe lo que ocurre? Dice que por lo menos querían que los dejara tocar el borde del manto de Jesús, y todo aquel, diga conmigo, y todo aquel que tocaba el manto quedaba sano. Todo aquel. De manera que el Señor está aquí representando la iglesia. ¿Me entiende? Que tiene que cumplir una misión. Pero para poder cumplir esa misión como persona, como familia, como individuo, debemos comprender la persona de Jesucristo. No es que yo cambié de religión, o que yo cambié de moda, o que yo cambié de manera en la que yo veía las cosas. No, es que le cedí el señorío de mi vida a Jesucristo, de mi familia. Es que Jesucristo debe ser la persona que domine la predicación del evangelio en una iglesia, la enseñanza del evangelio en una iglesia. No podemos enseñar filosofía. La palabra de Dios que revela a Cristo debe ser pasada, debe ser enseñada, debe ser ministrada al corazón de los niños, al corazón de los jóvenes, al corazón de los matrimonios y de la familia. Será la única manera en que la iglesia pueda vencer el mar turbulento del movimiento satánico que opera en los siglos en los cuales nosotros nos encontramos. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque si yo vengo y le empiezo a hablar aquí a ustedes de éxito, hay mucha gente fracasado y Dios lo sigue amando. El éxito se encuentra en dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Si le doy 7 fórmulas del éxito conforme a Steve Jobs, se murió y no pudo disfrutar el éxito. Si le doy 7 formas conforme el éxito conforme al fundador de Microsoft, que me olvidé el nombre en este momento, ¿cómo se llama? Bill Gates, ¿verdad? Si le doy, ¿verdad?, técnicas de cómo invertir en la bolsa de valores y comprar Bitcoin, acorde con Elon Musk, así es, y se llama el fundador de Tesla, creo que sí.
No le va a servir para nada cuando empiecen las batallas de la vida. Cuando el diablo empiece a golpear, cuando la tristeza, la desesperación, la angustia, el vacío interior empiece a manifestarse en su vida, no habrá nada ni nadie que lo pueda ayudar si usted no tiene metido la palabra de Cristo en el corazón y usted entiende que Jesucristo se hizo hombre para que usted y yo fuéramos el templo del Espíritu Santo de Dios y viviéramos atados a una esperanza gloriosa que no se encuentra en este mundo. El llegar al otro lado es terminar la carrera de la fe con éxito. Y no habrá otra forma sino permitiendo a Jesús venir y tomar el control del barco, de la vida, de la embarcación. Mire lo que dice aquí, dice cómo. Mire, no había notado el cómo. Dice cómo a la cuarta vigilia de la noche el Señor vino a ellos. ¿Cuánto tenían los discípulos en el mar remando? Se dice que el mar tiene creo que una amplitud de 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. Y el texto dice, no recuerdo si aquí en este pasaje, pero el texto dice que habían remado unos 20 estadios, que equivale a 5 kilómetros. O sea, menos de la mitad del mar. ¿A qué hora? Yo digo, si el sol se oscurecía a 6 de la tarde, 7 de la tarde, desde las 7 de la tarde estuvieron los discípulos y solo atravesaron 5 kilómetros remando con gran fatiga. No había motores ni nada por el estilo, o sea, 5 kilómetros. Habían avanzado solamente unos 20 estadios, dice, como a la cuarta vigilia, que es de las 3 a las 5 de la mañana. Yo creo que si dice como a la cuarta es que todavía no habían llegado a las 3 de la mañana. Entonces, como a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos y quería adelantárseles al ver lo que iban remando con gran fatiga. Y los discípulos estaban desesperados. A veces Dios nos deja, ¿verdad?, que nosotros rememos con nuestra propia fuerza y tratemos de arreglar la vida aquí, ¿me entiende? Algunos se cambian de 5 carreras, no saben cuál es la carrera que quieren, hasta que Dios le dice, ok, vamos, ven, dobla tus rodillas, vamos a ayunar un poquito, vamos a oír a Dios en su palabra, vamos ¿verdad?, a oír el consejo pastoral, a ver qué es lo que Dios quiere contigo. O el consejo de papá y mamá, porque los muchachos saben un montón. Todos yo he oído, yo también era así, yo decía, yo sé, I know. Mi hijo, no, pero vete por esto, I know. Me dijo un padre esta semana, los padres nunca terminamos de ser padres, no importa que se casen. A los 34 años, lo llamó desde Chicago y le dice, papá, con 4 hijos, papá, no tengo heater, no tengo calentador. ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Que vaya a arreglártelo? No, papá, que me prestes dinero. Pues si tú tienes un trabajo. No, papá, pero no me alcanza. Y ya tú estás retirado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? I know. Me dice, ese muchacho me ha dado dolor de cabeza desde siempre. No quiso terminar la escuela secundaria, no quiso ir al college, no quiso hacer nada con su vida. Todo él sabía. I know. Hasta que los golpes de la vida hacen que tú digas, déjame de remar con gran fatiga, déjame de soltar el control del barco, déjame quedarme quieto, déjame no ser hombre de poca fe, déjame de batallar con la persona de Jesús, déjame de batallar con el propósito de Dios, déjame dejarlo que Él se meta a la vida y tome el control y que Él sea quien dirija esta embarcación que se llama vida, que se llama familia, que se llama iglesia del Señor. Si a alguien le sirve esta palabra, denle la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es así. La cuarta vigilia, a la hora de más densa oscuridad, cuando el poder de las tinieblas a veces empieza a manifestarse.
Es la hora de más densa oscuridad. El Señor siempre llega a tiempo. Eso es lo más maravilloso que a mí me encanta. Él llega a la cuarta vigilia. Llevaban horas remando con gran fatiga. Mire, yo le decía a alguien, no hay que ser inteligente, señores. No hay que tener un máster en ciencias y ser summa cum laude o magna cum laude. Lo único que hay que ser es obediente. Eso es lo único. Si se tiran del barco, se ahogan, ¿verdad? Pero permanecieron allí, con sus debilidades, flaqueando, con miedo. Dice que estaban aterrorizados. ¿Por qué esta tempestad? Quizás ni siquiera en época de tempestad, pero a veces Dios permite la tormenta. Dice ese cantante cubano de apellido Rodríguez: Dios permite la tormenta siempre para bendecir. Pero si lo dejamos, que Él se meta al barco. Porque algunos no lo dejan. Eso es toda la vida batallando. Y usted batallando y dándole dolores de cabeza al pastor. Y ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y eso usted le dice, algo así de esta manera, pero no, ay no. Entonces, dice el texto, y para yo sellarle la palabra, y yo creo que ya yo le ministré un poco de lo que Dios quiere hablar. Dice el texto, como a la cuarta vigilia de la noche, el Señor vino a ellos. Y los discípulos, al verle, creían que era un fantasma. Siempre me gusta pensar en el hecho de que los discípulos no era porque eran cobardes, sino porque entendían la realidad espiritual. Porque oiga lo que dice Pedro: Señor, si eres tú, o sea que ellos entendían la realidad espiritual. Hay dos mundos innegables: la realidad espiritual, y es ahí donde batalla la gente. Puede haber ciencia, ir al universo, ir a la luna, sondear el planeta, todo, pero te vas a morir y vas a tener que darle cuenta a Dios un día. Porque hay dos mundos, el mundo espiritual. No te van a congelar el cerebro como algunos piensan y te lo van a poner allí para darte un nuevo cuerpo, porque el espíritu no está en el cerebro, no. El cuerpo es la morada del espíritu. Y con el espíritu está el alma, y la Biblia dice: cuando el hombre muere, el alma va a Dios que la dio. ¿Me entiende? Y de ahí Dios determina y dice: el alma que pecare, esa morirá, y dedica un lugar llamado paraíso, llamado cielo, o dedica un lugar llamado infierno para los que no obedecieron al llamado del evangelio. Es así, no hay otra manera de ver las cosas. Y entonces, ¿dónde está? Ellos entendían el elemento espiritual y gritan diciendo: un fantasma, desesperados por la tormenta. Y ellos dijeron: bueno, el Señor nos abandonó. ¿Por qué estaban llenos de incredulidad? Porque estaban endurecidos sus corazones. Así hay gente, ¿vio? Ven un milagro tras otro y se les olvida. Yo les digo, son como el gato: comen, agachan la cabeza, se van y se olvidan que comieron. Eso decía mi mamá del gato, ¿verdad? Ven un milagro tras otro y siguen con lo mismo, y la misma batalla, que si lo hago a la manera de Dios, que si Dios es bueno, que si es como dice la Biblia o es como yo digo, y siguen batallando con eso. ¿Me entiende? Un fantasma, gritaban, desesperados. Y el Señor le dice: ego eimi, ego eimi, ego. Diga conmigo: ego eimi, ego eimi. En griego, yo soy. El mismo pasaje que el Señor utiliza en Éxodo 3:14 para hablarle a Moisés. El mismo pasaje donde le dice: yo soy.
Cuando los hijos de Israel te pregunten que quién te envió, diles que yo soy te envió. El Dios que creó el cielo, la tierra, al que los vientos le obedecen, al que al mar está sujeto a él. El Dios que acaba de multiplicar los panes y los peces. El Dios que tiene control para devolver la vista a los ciegos, para hacer que el paralítico se levante, que los muertos resuciten, que el orden de la naturaleza sea sujeta a mi control. Yo soy ego en mí. Ego, yo estoy en control. Yo soy el que voy a subirme a la barca. No teman, estén tranquilos, quietos, en paz. Dejen que la paz de Dios arrope sus pensamientos. Yo soy el que te he salido al encuentro para salvarte, para encontrarte, para dedicarte para un propósito eterno. Yo soy, no importa el viento que se levante. Dios dice, yo soy, yo estoy en tu vida. Ego en mí, yo soy. Él dice, yo soy. Ese es el que vive dentro suyo. Toca al que está a su lado y dígale, ese es el que vive dentro suyo. ¿No es eso maravilloso? Maravilloso. Ese es el evangelio. Y usted camina con esa identidad metida en el alma. Cuando usted tiene esa identidad, usted no puede ser ni orgulloso, ni tramposo, ni mentiroso, ni estafador, ni manipulador, ni ladrón, ni adúltero, ni promiscuo, ni vive una vida que le desagrada a Dios, ni en público, ni en privado, porque usted sabe que Cristo vive en su vida. Usted sabe que Él vive en su vida, porque Él dijo, yo soy. Dice, y me voy a saltar el tema de que Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me lo voy a saltar y le voy a decir algo. El Dios que usted y yo servimos es tan bueno que sabe cuando nuestros corazones están endurecidos. Y sabe que aunque nosotros a veces experimentamos milagros, nos hundimos. Pero Él no nos va a dejar hundidos, nos va a levantar con su mano poderosa. ¿Y sabe lo que dice aquí? Con esto voy a cerrar. Dice que enseguida, cuando Pedro se hundió, el Señor lo levanta, sube a la barca, los discípulos se arrodillan y le adoran, se maravillan y dicen, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Dice, enseguida llegaron al otro lado. Lo que les tardó, ¿cuánto? 7 horas. 8 horas, porque si era de 7 a 12 son 5, 3 de la mañana, 8 horas. Lo que les tardó 8 horas, aquí estoy soltando una palabra poderosa sobre tu vida. Lo que les tardó 8 horas, ese matrimonio que no funcionaba por 17 años, por 8 años. Esa persona que anda dando vuelta en círculo y no sabe qué es lo que Dios quiere con ellos, déjalo a Cristo meterse al barco, déjalo meterse a la vida. ¿Verdad que sí? Lo que te va a tardar toda una vida, déjalo a Cristo meterse. Enseguida, dice, llegaron al otro lado, los vientos se calmaron. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios. Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Jesús. Póngase por favor de pie un momento. Gloria a Dios, santo. Gloria a Jesús. Me encanta eso. Porque lo que a otros le tarda 10 años. ¿Verdad que sí, John Pierre? Lo que a otros le tarda 10 años, 15 años. Cuando Dios se nos mete a la vida, en poco tiempo lo vemos concretado. Lo que parece que era imposible para los hombres, para Dios es posible.
Mire alrededor suyo, a los muchachos, miren alrededor suyo. Esa gente con lo que los padres batallan, se le escapan por las ventanas, salen a tomar, a bailar, a gozar, porque you only live once. You only live once. Y después, oiga, un golpe tras otro, lo botan de un trabajo, lo tiran para el otro, se le embaraza la novia. Hubo uno que me dijo, yo soy tan único que nunca voy a tener hijos. Me dijo así. Y después volvió a la semana siguiente, se me embarazó la novia. ¿Y sabe lo que me dijo el sinvergüenza de tenerlo? Y yo dije, es más inteligente que tú. Y lo botó y tuvo su bebé. Y él, ya el support tiene que mantenerlo. ¿Verdad que sí? Porque you only live once, ¿verdad? Mírenlo alrededor suyo, le tarda 10 años porque batallan con, ¿será que esto es para mí? Bueno, el cristianismo es para alguna gente, ¿será que esto es para mí? Bueno, yo voy porque papá y mamá me llevan. Gloria a Dios. Reciba la palabra y sonríase que el Señor le ama.